Bendiciones para todos mis amados hermanos en esta noche. Que el Señor les bendiga. Es mi deseo y es siempre mi oración. En esta noche vamos a estar mirando un estudio, yo creo que es muy importante porque vamos a estar mirando el tema que vamos a tratar quizás durante varios días porque es un tema un poco amplio. Es sobre la identidad del pueblo de Dios. ¿Cómo debe el pueblo de Dios identificarse? Nosotros de pronto tenemos conceptos totalmente errados acerca de lo que debe ser la identidad del pueblo de Dios. Y vamos, antes de iniciar este tema, vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Señor. Amado Dios, en esta hora te damos la honra y la gloria. Señor, aquí estamos delante de ti reconociendo que tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, Padre amoroso. Señor, queremos pedirte de una manera muy especial que tú estés derramando tu bendición sobre nuestras vidas, que nos ayudes, oh Dios, en esta hora. Danos la capacidad de entender tu palabra, de entender, Señor, los propósitos que tú tienes para tu pueblo, para tu iglesia. Padre amado, yo te ruego en esta hora, en el nombre de Jesucristo, que tú nos ayudes, Señor, a asimilar, a entender lo que tu palabra nos dice. Espíritu Santo de Dios, clamamos a ti y te pedimos que seas guiándonos. Padre amado, nos acercamos a tu palabra con temor, con respeto, con reverencia, porque queremos aprender de tu palabra. Queremos tomar tu palabra para ponerla en práctica. Bendice, Señor, mis hermanos, donde quiera que estén en este lugar, en esta hora. Oh Dios amado, derrama tu bendición sobre ellos y ayúdanos en este día. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, para estudiar este tema acerca de la identidad del pueblo de Dios, lo primero que tenemos que mirar son los 10 mandamientos, que los encontramos allá en Éxodo, el capítulo 20, del versículo 1 hasta el 17. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver los 10 mandamientos con la identidad del pueblo de Dios? Bueno, más adelante lo vamos a aclarar, lo vamos a explicar ampliamente. Pero vamos a leer la palabra del Señor. Yo les invito, hermanos, si usted tiene la oportunidad tiene la Biblia a su mano, abra la Biblia en Éxodo capítulo 20. Esto es muy importante que nosotros podamos conocerlo y entender. Dice el versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bien, hermanos, sabemos y nos narra la Escritura allí en Éxodo capítulo 20 que los 10 mandamientos fueron dados por Dios a Moisés, y dice la Escritura que eran 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Mire, por ejemplo, vamos a mirarlo, dice en Éxodo capítulo 31, versículo 18. Éxodo capítulo 31, versículo 18 dice, y dio a Moisés, está hablando de Dios, dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Esto es lo sorprendente, que las tablas de la ley fue Dios mismo con su propio dedo. Él dio a Moisés las tablas de la ley. Dice que eran 2 tablas y estaban escritas por lado y lado. Ahora miremos lo que nos dice también Éxodo 32, versículo 15 y 16. Y volvió Moisés y descendió del monte, y trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y las escrituras eran escritura de Dios grabadas sobre las tablas. Cuando yo estaba mirando esto, recordaba el testimonio de un hombre muy estudioso de la palabra de Dios, y a él le preguntaron, le dijeron, bueno, ¿por qué Dios le dio a los árabes tanto petróleo? ¿Y por qué los judíos, siendo el pueblo de Dios, no les dio también esa abundancia en el petróleo? Y él decía, este hombre decía, bueno, Dios le dio a los árabes mucho petróleo, pero al pueblo de Israel le dio la palabra de Dios. Hermanos, qué tremendo saber que la palabra de Dios, la escritura, fue dada al pueblo de Dios. Pero también al pueblo de Dios, Dios le dio leyes, normas, principios que a ningún otro pueblo se le dio, solamente al pueblo de Israel. Ahora, vamos a mirar como una introducción a este tema, la identidad del pueblo de Dios. Vamos a estar mirando el propósito de la ley. Cuando Dios tomó las tablas de la ley y se las entregó a Moisés, ¿cuál es el propósito? ¿Qué era lo que Dios quería con eso? En primer lugar, dice en Éxodo el capítulo 20, el versículo 1 y 2. Volvámoslo a leer. Versículo 1 y 2 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lo primero que vemos en este pasaje es que Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes son mi pueblo. ¿Por qué ustedes son mi pueblo? Dice, porque yo a ustedes los saqué de Egipto. Ustedes eran esclavos allí en Egipto. Yo los rescaté con mano poderosa. Ustedes pudieron ver
todas las maravillas que yo hice allí en Egipto, ante Faraón y ante todos los egipcios, para que ellos pudieran dejarlos salir. Ahora ustedes son mi pueblo, yo soy el Dios de ustedes. Por eso esta ley fue dada al pueblo de Israel, porque era el pueblo de Dios, porque Dios lo había rescatado, lo había sacado de la esclavitud. Y esto es muy importante, esa es la primera razón. La segunda razón que encontramos es que los 10 mandamientos, hermanos, esto es muy importante, los 10 mandamientos es lo que realmente le da identidad al pueblo de Dios, porque Dios estaba buscando y Dios quería que su pueblo, Israel, fuera un pueblo santo, un pueblo diferente, un pueblo no como todas las naciones, sino que tuvieran unas leyes, unas normas, unos principios, unos valores totalmente diferentes. Y por eso Dios les da las tablas de la ley, para darle identidad al pueblo de Dios. Y quiero que vayamos y leamos estos versículos que aquí nos está confirmando lo que Dios esperaba con el pueblo de Israel. Deuteronomio, el capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Vamos a mirar del versículo 6 hasta el versículo 11. Mire lo que dice Dios. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. La palabra santo significa apartado, consagrado, dedicado. Y eso era lo que Dios quería con su pueblo. Dice, eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues, dice el Señor, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Versículo 11 dice, guarda por tanto los mandamientos, estatutos, decretos que yo te mando hoy que cumplas. Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, yo estos mandamientos que les estoy dando, ningún pueblo, ninguna nación los tiene. Estos mandamientos que yo les doy es para que ustedes sean un pueblo totalmente diferente. Y eso es lo que hace diferente al pueblo de Dios de otros pueblos. Que tenemos los mandamientos de Dios, que tenemos la palabra de Dios, que tenemos principios, normas que Dios ha establecido para que realmente podamos llegar a ser un pueblo santo, un pueblo apartado, consagrado para Dios. Ahora miremos también en Deuteronomio el capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 6. Miren lo que dice la palabra. Llamó Moisés a todo el pueblo y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Lo que Dios está diciendo a través de Moisés al pueblo es, esto que yo les estoy dando,
es para que ustedes los conozcan, los guarden en su corazón y en su mente, pero también para que los pongan en práctica. Versículo 2. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis el temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, lo que Dios quería era darle a su pueblo unas leyes para que realmente ellos pudieran identificarse de todos los demás pueblos. Fueran un pueblo totalmente diferente, santo, apartado para Dios. Pero también otro propósito de la ley es, como dice el apóstol Pablo, dice, para mostrar el pecado y la necesidad de un Salvador. El apóstol Pablo dice, la ley, la escritura nos ha sido dada para mostrar el pecado que hay en el hombre y para mostrar esa necesidad de un Salvador, que Jesucristo es el único que puede salvarnos. Vamos a mirar lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos el capítulo 3. Romanos el capítulo 3, el versículo 20. Dice el apóstol Pablo: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora miremos lo que nos dice en el capítulo 7, el versículo 7. Romanos 7, 7. ¿Qué diremos? Dice el apóstol Pablo, pues la ley es pecado. En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no me dijera no codiciarás. Entonces, la tercera razón que encontramos en la Escritura por los cuales Dios nos dio la ley es para que nosotros pudiéramos conocer el pecado. Como dice el apóstol Pablo, la ley está para mostrarnos que en nosotros hay pecado, que nosotros somos pecadores, que necesitamos un Salvador, que necesitamos a Jesucristo como el único Señor y Salvador. Leamos también el capítulo 10 de Romanos, el versículo 4. Romanos 10, 4. Y esto es muy importante. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Cristo vino para cumplir la ley. Ningún ser humano puede cumplir toda la ley, porque dice el apóstol Pablo, si una persona quebranta un solo mandamiento, es responsable de todos los otros. Y el apóstol Pablo dice, solamente en la justicia de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por esa fe que nosotros tenemos en Cristo, podemos ser justificados por la fe en Cristo, por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso dice la justicia que es por la ley, el versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y vamos a leer también el versículo 13, el versículo 10. Capítulo 13, versículo 10. Dice el apóstol Pablo:
el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando estemos mirando más adelante, vamos a mirar con detenimiento eso. Algo sorprendente que encontramos en la Escritura es que los 10 mandamientos podemos resumirlos en una sola palabra: amor. Bueno, pero eso lo vamos a mirar con más detenimiento más adelante. Ahora, yo quiero hacer una aclaración en esta noche. Primero, hermanos, tenemos que entender que muchas personas no conocen los 10 mandamientos. Si usted le pregunta a una persona en la calle o a cualquier persona, dígame cuál es el primero o el segundo mandamiento, la gente no sabe. Cuando uno le dice a una persona, bueno, ¿cuáles son los mandamientos? ¿Qué es lo que dicen? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y a veces ni la segunda parte se la sabe, solamente amar a Dios sobre todas las cosas. Y la gente cree que los 10 mandamientos que encontramos en el Éxodo capítulo 20, que eso ya no tiene valor para el día de hoy. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver más adelante. Lo que quiero aclarar también es que la iglesia tradicional, y creo que eso viene desde los tiempos de San Agustín, en los primeros días de la iglesia, San Agustín eliminó el segundo mandamiento, ¿no?, que encontramos ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 4. Lo eliminó y entonces si sacaba el segundo mandamiento, quedaban 9. Pero para completar los 10, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Tomaron el último mandamiento, el 10º mandamiento, que está en el versículo 17, y lo dividieron en 2. Ahora, quisiera que miráramos, vamos a leerlo en Éxodo, volvamos a Éxodo capítulo 20 y vamos a mirar lo que les estoy diciendo. El segundo mandamiento está en el versículo 4. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, ¿por qué eliminaron este segundo mandamiento? Bueno, ustedes podrán entender cuál fue el propósito. Y entonces, para poder completar los 10, porque quedarían 9, tomaron el último mandamiento que está en el versículo 17, que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El 10º mandamiento es uno solo, no codiciar, ni la mujer, ni lo que tiene el prójimo, nada del prójimo debemos codiciar. Es un solo mandamiento, ellos lo dividieron en 2. Entonces el 9º colocaron no codiciar la mujer del prójimo y el 10º no codiciar nada del prójimo. Ahora, esto es bueno aclararlo porque muchas personas dicen, bueno, pero es que ese segundo mandamiento que ustedes dicen no existe. Bueno, sí existe en la Biblia. Lo que pasa es que en el catecismo no aparece. Ahora, mire algo interesante, hermanos, lo que nos dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 17.
hasta el versículo 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, dice Jesús. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, la primera aclaración que quería hacer era esta. Realmente, digamos, hoy en día hay muchas personas que desconocen los 10 mandamientos. Y de pronto, más adelante, vamos a mirar por qué solamente conocen una parte de lo que son los 10 mandamientos. Y eso lo vamos a explicar más adelante. La segunda cosa que quiero aclarar en esta noche es que el pueblo de Dios, ellos tuvieron leyes morales, tuvieron también leyes ceremoniales y también tuvieron leyes civiles. ¿Qué eran las leyes morales? Bueno, las leyes morales eran los 10 mandamientos que leímos allí en Éxodo capítulo 20. Los 10 mandamientos. Eso es la ley moral. Los mandamientos de Dios, lo que realmente identifica al pueblo de Dios. Las leyes ceremoniales eran las actividades religiosas, lo que tenían que ver con los sacrificios, la pureza que debían tener los sacerdotes, la manera de vestir, las fiestas del pueblo de Israel, la circuncisión que tenían que hacer a todos los varones a los 8 días de nacido. Cada varón tenía que ser circuncidado. Eso era un pacto de Dios con el pueblo de Israel. Esto eran las leyes ceremoniales. Y también estaban las leyes civiles, que era parte de la cultura del pueblo de Israel, el comportamiento, leyes como la restitución, qué hacer cuando una persona le robaba a otro, de qué manera tenía que arreglar esa situación. Y inclusive Moisés usó la ley del talión. La ley del talión no fue algo que Dios le dio al pueblo de Israel. Moisés lo tomó porque era una ley conocida, pero lo interesante es que la ley del talión, que eso salió en el código de Hammurabi de Babilonia, el propósito de la ley del talión era un castigo igual al crimen, o sea, era limitar los actos de venganza de una persona. Imagínense que una persona de pronto peleando con otro le dañaba un ojo. Entonces la persona, en vez de tomar la misma venganza, ¿no?, lo que hacía era que venía y lo mataba. Entonces el propósito era limitar la venganza y era lo que había establecido, ¿no?, el código de Hammurabi, ¿no?, o la ley del talión. Ahora, hermanos, la tercera cosa que yo quiero aclarar en esta noche es que Jesús resumió los 10 mandamientos, los resumió en 2. Jesús resumió los 10 mandamientos, los resumió en 2. Y vamos a mirarlo allá en Mateo capítulo 22. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 22. Vamos a leer del versículo 34 hasta el 40.
Versículo 34 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar Jesús a los saduceos, se juntaron a una, se pusieron de acuerdo. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más grande, el Señor Jesucristo resume los 10 mandamientos, los resume en 2. Ahora, lo interesante, hermanos, es que los 10 mandamientos, que eran 2 tablas, los primeros 4 mandamientos es la relación del hombre con Dios, mi actitud hacia Dios, los primeros 4 mandamientos. Los otros 6 mandamientos es la relación del hombre con el hombre. Ahora, cuando ustedes lean la Biblia, ustedes van a encontrar que en el Antiguo Testamento hay 2 palabras que se repiten continuamente. Una de esas palabras es la palabra piedad y la otra palabra es justicia. Cuando la Biblia habla de piedad, está hablando de la reverencia, el temor, el respeto, el afecto que una persona debe tener a Dios. Y cuando la Biblia habla de piedad, está hablando de esos 4 mandamientos. Entonces, no es que Jesucristo anuló los mandamientos, ¿no? Como algunos piensan, no, es que ame a Dios y ame al prójimo y ya, y si olvidamos todos los demás mandamientos, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, ahí van incluidos los primeros 4 mandamientos. ¿Cuáles son esos 4 mandamientos? Vamos a mirarlos rápidamente. Vamos a recordarlos. El primer mandamiento es: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. El segundo es: no te harás imagen de ninguna semejanza. No los adorarás, no los inclinarás. Ese es el segundo mandamiento. El tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el cuarto mandamiento es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, si tú amas a Dios sobre todas las cosas, vas a estar cumpliendo esos 4 mandamientos. Y Jesús en ningún momento dijo que esos mandamientos quedaban cancelados o que eran abolidos. Él dijo: no, yo no he venido para abolir, para cambiar la ley, yo he venido para darle cumplimiento. Entonces, hermanos, esto es muy importante. Ahora miren lo que dice allí. Volvemos a Mateo capítulo 22, el último versículo que leímos. Mateo capítulo 22, el versículo 40. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo. De estos 2 mandamientos, que es el resumen de toda la ley, dice: depende toda la ley y los profetas. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo: quien cumpla, quien ame a Dios sobre todas las cosas, quien ame a su prójimo como a sí mismo, está cumpliendo toda la ley. Por eso les decía en un comienzo que toda la escritura la podemos resumir en una sola palabra: amor. Amor a Dios, amor al prójimo. Y esto es lo sorprendente. Cuando alguien le pregunta, bueno, ¿cuál es el resumen de toda la Biblia? El resumen de toda la escritura es amor. Ame a Dios.
ame a su prójimo como a sí mismo, porque si amamos a nuestro prójimo, estaríamos cumpliendo también los otros 6 mandamientos, como vamos a ver más adelante cada uno de ellos. Entonces, yo les hablaba de 2 palabras que encontramos en la Biblia. Una era piedad, ya vimos qué significa piedad. Ahora, la otra palabra es justicia. ¿Qué significa la palabra justicia? La justicia es un atributo de Dios. Dios es piadoso, Dios es justo, Dios es misericordioso. La palabra justicia significa hacer lo correcto, hacer lo justo, hacer lo que es equitativo. La justicia es un principio moral que lleva a darle a cada uno lo que le corresponde o lo que le pertenece. La justicia es la voluntad de Dios. Yo quisiera leer este pasaje. Vamos a leer dos pasajes. Oseas capítulo 6, el versículo 6. Oseas capítulo 6, versículo 6. Dice el Señor, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Realmente lo que Dios está diciendo es lo que debe identificar al pueblo de Dios es la piedad y la justicia, el amor a Dios y el amor al prójimo. Ahora miremos lo que nos dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y versículo 4. Dice el apóstol Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es que por el conocimiento que tenemos de Cristo, por el conocimiento de la palabra de Dios, de las cosas que Dios nos ha revelado, la misericordia y el amor de Dios, nosotros hemos alcanzado una naturaleza divina que tiene que ver con el nuevo nacimiento, pero tiene que ver también con el conocer los principios de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios, que es la que nos va a hacer totalmente diferente a los demás. Hermanos, sabe que hoy en día hay personas que creen que lo que nos debe identificar es de pronto nuestra manera de vestir o nuestra manera de hablar o de pronto el pelo o otras cosas, ¿no? Pero no, lo que debe identificar al pueblo de Dios es la obediencia a la palabra de Dios. Señor, digo, estas leyes que yo les he dado es para que ustedes las conozcan, las guarden en su corazón, las pongan en práctica, porque eso es lo que va a hacer de usted y de mí una persona totalmente diferente. ¿Cómo nos diferenciamos de las demás personas? Hoy en día algunos dicen, no, es que yo pertenezco a esta iglesia, es que nosotros el culto lo hacemos de esta o de aquella manera. Pero eso no es lo que debe identificar el pueblo de Dios. Eso pudiera ser la ceremonia religiosa o pudiera ser algo cultural. Pero lo que debe identificar al pueblo de Dios es realmente la obediencia a lo que Dios ha establecido. Ahora, hermanos, para la próxima reunión
Entonces, el próximo viernes, Dios mediante, vamos a estar mirando cada uno de los 10 mandamientos. Entonces, yo les invito, hermanos, que lean Éxodo capítulo 20 del versículo 1 al 17. Léalo con mucho cuidado, porque vamos a estar mirando cada uno de estos mandamientos. Porque lo que el Señor dice, ¿no? Los primeros 4 mandamientos es mi relación con Dios. Los otros 6 es mi relación con el prójimo. Entonces, si yo guardo esos mandamientos, yo estoy cumpliendo toda la ley. Y Jesucristo, Mateo capítulo 22, 34 al 40, encontramos el resumen que Jesucristo hizo. Pero es simplemente haciéndolo más fácil. Si usted no se puede aprender los 10 mandamientos, apréndase 2, que eso es lo importante. Amor a Dios, poner a Dios en primer lugar y amar al prójimo como a sí mismo. Que el Señor nos ayude en esta noche. Espero, hermanos, que me haya podido hacer entender. De pronto, más adelante, si hay preguntas, entonces de pronto pueden enviarlas por el WhatsApp y podemos ampliar un poco más si algo no quedó claro. Vamos a orar. Amado Dios, te adoramos y te bendecimos en esta hora, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo te ruego, Señor, en esta hora que tú nos ayudes, nos des la capacidad de entender, Señor, la importancia de saber esto. ¿Qué es lo que nos debe identificar? A ser totalmente diferente a los demás. No es el lugar donde nos reunimos, no es el estilo de culto que hacemos, es la obediencia a tu palabra lo que nos debe identificar como el pueblo tuyo, un pueblo santo, un pueblo apartado, que ama a Dios sobre todas las cosas y que ama también al prójimo. Te adoramos, oh Dios, y te damos gracias. Amén. Dios le bendiga, hermanos.